Hermano Ramón Cordero, que por la gracia de Dios soy maestro de escuela bíblica de la iglesia Seguidores de Cristo, Defensores de la Fe del barrio Playuela, cuyo pastor es el hermano Rubén Acevedo, conocido por Harry. Tengo que decir primero que hoy culminamos la celebración de Semana Santa, 12 de abril del 2020, y recordamos y celebramos la resurrección de nuestro amado Señor Jesucristo. Y aún en medio de recogimiento espiritual y recogimiento físico en nuestros hogares por una epidemia o pandemia mundial, te quiero decir que podemos estar ausentes del templo, pero que no estamos ausentes de la presencia de Dios. Damos gracias al hermano Dani Cabán por coordinar estas transmisiones, pero le damos la gloria solamente a nuestro Dios. Vamos a hacer una breve oración. Padre, te damos gracias, Dios mío, por esta oportunidad que tú nos das, por tu amor y tu misericordia, Dios, porque sabemos que tú estás en control de todo. Todo esto para gloria y honra de tu nombre. Muévete en medio nuestro, imparte tu presencia a través de todo tu estudio, Señor, y que sea, Dios mío, de edificación para tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Jesús. Hermano, tengo que admitir que he estado considerando este tema en las pasadas semanas. Gloria a Jesús. Y el hermano Dani pues me llamó el pasado jueves para invitarme a que preparara un estudio bíblico y que lo diera este próximo domingo. Yo le contesté, pues déjame pensarlo y déjame evaluarlo y mañana viernes hablamos. Pero viernes por la mañana hubo una transmisión de una predicación del hermano Michael Fantauci. Cuando esa predicación comenzó, yo estaba trabajando en ese estudio sobre juicios de Dios y meditaba yo y me hacía la pregunta, ¿será tiempo apropiado para hablar de este tema en medio de esta situación, verdad? Dudaba sobre hacer esto o no, considerando lo que Dani me había dicho. Pero el hermano Michael Fantauci dijo estas palabras, inspirado por Dios: Cordero, mientras estás preparando los mensajes allá en tu lugar secreto, Dios te ha incomodado y te has preguntado, ¿será esto mío o será emoción? La palabra que estás preparando es momento de soltarla, te dice el Señor. Y al final terminó diciendo, Cordero, te exhorto a que hagas una grabación porque yo sé que tú tienes palabra de Dios. La gloria se la damos a Dios, pero hermano, eso me confirma que si usted está escuchando y va a escuchar este mensaje, es que el Señor quiere y ha querido que usted lo reciba. Gloria a Jesús, bendito el Señor. Y el tema pues atiende a una pregunta que yo me he estado haciendo estas pasadas semanas. Y la pregunta ¿es esta pandemia o esta epidemia un juicio de Dios al mundo? Claro, todos podemos tener una opinión sobre esto y se respeta. Pero yo quería buscar en la palabra de Dios para que la palabra de Dios me diera una respuesta. Y yo entiendo que finalmente alcancé una respuesta para mí. Es tan simple como decir sí o no o yo creo. Alcancé una respuesta de la palabra de Dios para mí y la quiero compartir con ustedes. Bendito el Señor. Vamos a comenzar el estudio yendo a una base bíblica. Y de hecho tomé 3 bases bíblicas. Cuando usted busca la palabra juicio, pues aparece más de 400 veces en la escritura. Yo tomé algunas palabras, ¿verdad? Algunos textos para compartir de fundamento con ustedes. El primero de ellos se encuentra en Jeremías 9:24. La segunda parte de ese verso dice, yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Y esto es algo peculiar que encontré en este verso porque es bien común a través de la escritura cuando usted encuentra la palabra juicio, en múltiples ocasiones va acompañada con la palabra justicia. Y siempre desde el punto de vista de Dios se habla con juicio y justicia. Y usted puede pensar, ¿es lo mismo? Bueno, no es exactamente lo mismo y vamos a verlo en unos minutos. También tomé el Salmo 96, verso 10 que dice, decid entre las naciones, Jehová reina. También afirmó el mundo, no será conmovido, juzgará a los pueblos en justicia. Mateo 25, 31, 32 dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos sus ángeles con él,
Entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Gloria a Jesús. Y este pasaje en Mateo se refiere, ¿verdad? Cuando Jesús está hablando de los tiempos del fin, de su segunda venida, añade este texto que se refiere a el tiempo en que todos van a comparecer ante el gran trono blanco, que se llama, ¿verdad?, el juicio ante el gran trono blanco en Apocalipsis. Pero antes de entrar en más detalle, quiero definir la palabra juicio y la palabra justicia, porque como ustedes van a ver, hay una diferencia que para algunos puede aparentarse tú, pero que es fundamental. Cuando usted busca juicio en los diccionarios, le dice que se origina de una palabra latina que se llama judicium, que quiere decir veredicto. Juicio quiere decir veredicto. Cuando se habla de la definición en sí, dice procedimiento legal en el cual el juez evalúa unos hechos y en base a la evidencia disponible emite un veredicto. La facultad también se refiere, ¿verdad?, a la facultad de nuestro entendimiento, que es capaz de discernir y de evaluar cuestiones. O sea, cuando usted dice una persona está en su sano juicio, no está en su sano juicio, dice que no es capaz de entender o de evaluar las cosas. Pero la más fundamental aquí es que se refiere cuando un juez evalúa hechos, recibe una evidencia y emite un veredicto. Juicio se asocia con veredicto. Ahora, justicia. Justicia dice que es la virtud que inclina a dar a cada uno lo que le corresponde o pertenece. Puede entenderse a la justicia como lo que debe hacerse de acuerdo a lo razonable, lo equitativo o lo indicado por el derecho, que quiere decir las leyes. O sea que juicio es un veredicto. Justicia es una virtud en la cual se le da a cada uno lo que le corresponde. Gloria a Jesús. De acuerdo a lo que es razonable, equitativo o lo que es pertinente en derecho. Gloria a Jesús. ¿Notan la diferencia? Y por eso es que Dios casi siempre, cuando habla de la escritura de juicio, casi siempre lo acompaña con la palabra justicia. Un veredicto basado en lo que es justo. Gloria a Jesús. Seguimos adelante. Ese es el fundamento. Cuando hablamos de juicio de Dios, gloria a Jesús, casi siempre encontramos que estas palabras, juicio y la de justicia también, en las escrituras se asocian principalmente a Dios como el que ejerce juicio y justicia en la tierra. No solamente al mundo en global, sino a las naciones y específicamente a las personas. Como juez podemos decir, ¿verdad?, claramente de que Él es completamente imparcial y justo con sus criaturas. Y conociendo la capacidad del hombre la incapacidad del hombre para ajustarse perfectamente a sus mandamientos, Dios proveyó un medio por el cual queda satisfecha su justicia. Emitió un juicio para que quedara satisfecha su justicia. Y ese juicio fue aplicar la sentencia de muerte que le correspondía a ti y a mí por el pecado, a su propio Hijo, para redimir al hombre, para darle al hombre una salida. Y esto es importante. Y va a estar prevalente sobre todo el estudio, porque lo entendí así, lo recibí, voy a dar fundamento bíblico. Cada vez que emite juicio, Dios siempre da una salida. Siempre está envuelta el amor y la misericordia de Dios. Ahora, aún entendiendo todo esto, algunos se pueden preguntar, ¿por qué Dios juzga? ¿Por qué Dios emite juicio? ¿Quién le da el derecho a Dios de emitir juicio sobre la tierra o sobre mí? Primero, porque Él es el creador. Él creó el universo y la humanidad y sostiene esa creación. Ahora, como creador, todo lo que vaya en contra de la naturaleza de lo que Él ha creado es rebelión contra Él. Gloria a Jesús. Cuando el hombre se va en contra de lo que es natural desde el punto de vista de lo que Dios creó, se está rebelando contra Dios, contra su creador. Número 2, ¿por qué Dios juzga? Porque Él es soberano. Él tiene la autoridad para juzgar. Él está y tiene autoridad sobre todo, está sobre todo y sobre todos. Y sobre Él no hay nadie más. Gloria a Jesús. Número 3, ¿por qué Dios juzga? Porque es Él que estableció los mandamientos.
El que viola sus mandamientos ofende a Dios con su pecado. Gloria a Jesús. Número 4. ¿Por qué Dios juzga? Porque Él es santo. Y su santidad es ofendida por la humanidad, que fue creada para ser conforme a su imagen. Dios lo creó al hombre conforme a su imagen y semejanza, para reflejar esa imagen y esa semejanza de su carácter al mundo. Gloria a Jesús. Y cuando el hombre se rebela contra eso, gloria a Jesús, ¿tiene Dios derecho de juzgar eso o no? Bendito el Señor, si Él habita en la santidad. Pero lo más sorprendente cuando yo evaluaba esto es la número 5. Y quizá inesperada para algunos. ¿Por qué Dios juzga? Porque nos ama y nos tiene misericordia. Gloria a Jesús. Porque Dios te ama y tiene misericordia de ti. Creó los mandamientos para que pudiéramos tener comunión con Él y los unos con los otros. Y sin los mandamientos, sin las reglas que Dios puso desde el primer momento a la humanidad, esta humanidad no podría subsistir. Es con las leyes y con las reglas y con los reglamentos que hay, y la humanidad se llena de violencia y se mata y se destruyen los unos a los otros. Eso me lleva a Proverbios capítulo 3 verso 2, que dice: porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Gloria a Jesús. Y desde el punto de vista del hijo, el castigo del padre puede parecer injusto, cruel, lo que sea, porque yo sé que estoy recibiendo el castigo. Pero desde el punto de vista del padre, sale del amor, gloria a Jesús, de la misericordia. Gloria a Jesús. Porque papá quiere lo mejor para mí. Bendito el Señor. Ahora, siempre buscamos el primer evento de esto. ¿Cuál fue el primer evento que podíamos decir de juicio en que Dios aplicó juicio y justicia en la humanidad? Bueno, fue en la primera familia, Adán y Eva. Cuando ellos desobedecieron a Dios y pecaron, gloria a Dios, ¿qué pasó con la sentencia? Tuvieron unas consecuencias, tal como Dios se lo había advertido. Dios fue severo, pero juzgó con justicia. Y el juzgar con justicia, de acuerdo a la ley establecida por Él, es el fundamento de cómo Dios evaluó el mundo, a las naciones y a los creyentes. Juzgar con justicia. Bendito el Señor. Al final de los tiempos, Dios juzgará a toda la humanidad, hermano. Y a cada persona cuando tengamos que comparecer ante su trono. Y le voy a decir algo. No tenga temor de comparecer ante Él. Porque Él te va a juzgar y me va a juzgar con justicia perfecta. Allí no va a haber influencia, allí no va a haber traqueteo, allí va a haber justicia perfecta. Bendito el Señor, gloria a Dios. Ahora, aparte de eso, podemos ver juicios en la historia. Gloria a Jesús. La Biblia y la historia muestran cómo Dios ha juzgado a la humanidad desde tiempos inmemoriales. Gloria a Jesús. Y cuando yo le pregunto, por ejemplo, a usted, piense, ¿cuál fue el primer gran juicio registrado en las Escrituras contra la humanidad? Eso fue el diluvio universal. En ese tiempo, el hombre tenía el corazón totalmente inclinado hacia el mal, hacia la violencia, hacia la injusticia. Y Dios juzgó en ese tiempo, emitió su juicio, gloria a Dios. Sin embargo, podemos ver que aún ante los más terribles juicios, Dios siempre tiene un plan. Dios siempre provee una salida, un escape, una aplicación de su misericordia. Y así mismo sigue siendo ahora. Gloria a Jesús. Dios escondió y preservó a Noé y a su familia en un arca para la continuación de la humanidad. Gloria a Jesús. Por eso dice Hebreos 11:7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo. Hermano, Dios alerta. Dios no hace las cosas por capricho. Dios siempre tiene propósito. Gloria a Jesús. Y hay que seguir el ejemplo de Noé. ¿Qué hizo Noé? Dice que fue advertido y se preparó. Conforme a su palabra, Dios revela, advierte y alerta. Y cuando Dios revela, advierte y alerta, es sabio prepararnos.
Gloria a Jesús. Es sabio prepararnos. Podemos recordar en nuestro templo, nuestra iglesia, antes del huracán María, ya desde meses y semanas antes Dios nos estaba advirtiendo, y los hermanos son testigos de cómo íbamos a ser impactados, y específicamente que iba a ser por el sur de Puerto Rico. Dios usó hermanos, gloria a Jesús, y nos habló sobre esto. Unos se prepararon y otros no. Gloria a Jesús. Dios alerta, hermano. Dios alerta. Vamos a hablar de eso un poquito. ¿Dónde dice o afirma, porque un solo verso no hace doctrina? ¿Dónde dice que Dios alerta o da revelaciones sobre los misterios y las cosas secretas? Bueno, yo tomé 5 versos, aunque hay muchos más. Deuteronomio 29:29 dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros. Aleluya. Daniel 2:28: pero hay un Dios en los cielos, el cual revela todos los misterios. Amós 3:7: porque no hará nada Jehová el Señor sin que se lo revele el secreto a sus siervos, los profetas. Romanos 1:7: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Apocalipsis 1:1: la revelación de Jesucristo que Dios dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿Y qué quiere decir a la palabra Apocalipsis? Una palabra griega que quiere decir revelación. Gloria a Jesús. Ahora, dentro de la Biblia yo encontré que los juicios de Dios siempre tienen un propósito. Los juicios de Dios pueden venir no solo como respuesta de Dios para atender o confrontar la rebeldía y el pecado de la humanidad, sino también para encaminar y completar sus planes sagrados, sus propósitos. Y un ejemplo clásico de esto son las 10 plagas. Las 10 plagas en Egipto fueron para libertar a Israel de la esclavitud como parte de su plan, que fueran una nación de gente santa y gente de bendición. La culminación de las 10 plagas en Egipto fue la muerte de todos los primogénitos. Y en esta plaga hay varias enseñanzas, una de las cuales es cómo Dios protege a su pueblo en medio de su juicio. Vamos a hablar de eso. Se encuentra en Éxodo, capítulo 2, versos 22 y 23. Dice: tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los 2 postes de la entrada de tu casa con esa sangre que estará en el lebrillo. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Hasta la mañana, hermano. Aleluya. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios. Hermano, yo siento la presencia de Dios. Aleluya. Y cuando venga la sangre en el dintel, cuando vea la sangre en el dintel y vea la sangre en los 2 postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Aleluya. Bendito el Señor. Hermano, nosotros, la iglesia del Señor, los lavados y redimidos por la sangre del Cordero de Jesucristo, estamos cubiertos con esa sangre y estamos seguros, hermano, en esta vida y para la vida venidera, más allá de la muerte. Por esto, no debemos tener ningún temor a los juicios de Dios. No temas, dice la Escritura, manada pequeña, porque al Padre, el Padre se ha placido en daros el reino. Gloria a Jesús. Ahora, dentro de todo esto, hermano, ciertamente yo buscando en la Escritura pude ver y podemos ver que ante el impacto de los juicios de Dios que son claramente emitidos, ¿verdad?, a través de toda la Escritura, vemos la intervención misericordiosa de Dios. Ya hablamos de los primeros 2. Guardó a Noé y su familia en el arca hasta que pasó el juicio del diluvio. Guardó al pueblo de Israel en sus casas hasta que pasó el ángel de la muerte matando a los primogénitos. Guardó 7,000 rodillas que no se doblaban ante Baal. Guardó a su iglesia naciente ante la persecución en Jerusalén para que esparciera
el Evangelio. Hay muchos ejemplos más y todos conocemos cómo dice el Salmo 91, verso 10, pero el Salmo 91 en total. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Gloria a Jesús. Ahora, la Biblia nos exhorta a ser sabios y actuar con prudencia. Gloria a Jesús. Mira estos versos. Proverbios. Esto es un estudio bíblico, hermano. Esto es Biblia. Proverbios 22:3. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Isaías 26:20. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. Aleluya. En aquel día dirás, Isaías 12:1, cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. Mateo 4:7, Jesús le dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Ay, ¿qué tiene que ver eso con esto? Aleluya. Gloria a Jesús. Estamos hablando de acciones del pueblo ante los juicios. El diablo tentó a Jesús y le citó el Salmo 91. Lo puso allá arriba, ¿verdad? Arriba del templo y dijo, lánzate, tírate. Porque dice el Salmo 91 que a sus ángeles enviará alrededor de ti para que tu pie no tropiece en piedra. No te va a pasar nada. Jesús se lanzó, no se lanzó. No se lanzó. ¿Y quién podrá decir que Jesús no tuvo fe? Jesús le dijo al diablo, no voy a tentar al Señor. No me voy a tirar porque no voy a tentar al Señor. Porque eso también está escrito. No tentarás al Señor tu Dios. El que sea entendido, que entienda. Mateo 7:24. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Hay prudencia y hay imprudencia. Gloria a Jesús. Bendito el Señor. Vamos a hablar de las plagas en la historia, ¿verdad? Ya no la historia bíblica, sino la historia del hombre. Gloria a Jesús. A través de la historia del hombre ha habido grandes plagas, pero hay dos que sobresalen. Gloria a Jesús. Bendito el Señor. La primera de ellas sucedió en la Edad Media y la otra en el siglo pasado, a principios del siglo pasado. Específicamente son la peste bubónica y la llamada gripe española. En el siglo XIV, entre 1338 y 1350, hubo la plaga que se llamaba la peste bubónica. Duró 12 años, hermano. Esa plaga fue basada en una bacteria en pulgas y roedores que se esparció por todo el mundo, principalmente por los barcos, que era la vía que se usaba de transportación en esos tiempos. Y en esa plaga murió 1/4 de la población mundial. Escuché eso. 1 de cada 4 murieron en esa plaga. La gripe española fue otra. Esa fue basada en un virus H1N1, que se considera la pandemia más devastadora de la historia humana, ya que en solo un año y medio, eso fue del 1918 al final de la Primera Guerra Mundial, y en 1920 mató entre 20 y 40 millones de personas. Un estimado, porque en ese tiempo no había métodos de conteo efectivo. Entonces, yo traigo esas dos plagas para que usted medite lo que medita muchas veces el mundo sobre estas situaciones cuando se le habla de esto. ¿Y dónde estaba Dios cuando sucedía todo esto? Bendito el Señor. Hermano, y voy a contestar al final, que decía hasta el final, voy a contestar la pregunta que hice al principio. ¿Es esta plaga del coronavirus, gloria a Jesús, un juicio de Dios? Bueno, en estas plagas de la historia que le mencioné, de la peste bubónica y la fiebre española, solamente hay dos posibles alternativas desde el punto de vista divino. O Dios las envía o Dios las permite. Y ambas cosas hay en la Escritura. Dios las puede enviar o las envía como parte de su juicio a la humanidad o a las naciones, como consecuencia de su rebeldía, de su pecaminosidad, o para alinear a la humanidad a sus planes proféticos. Dios es soberano, ya lo dijimos. Gloria a Jesús.
La alternativa número 2, primera, Dios las envía, Dios las permite. Dios las puede permitir como parte de las consecuencias del pecado, que puede ser causa, gloria a Jesús, de que la naturaleza haya recibido parte de la maldición del pecado. Saben que cuando Adán pecó, Dios no solamente habló de unas consecuencias al hombre, sino unas consecuencias también a la naturaleza que los rodeaba. O sea que Dios puede permitir esto como parte de eso también. Ahora, una cosa sí está clara. Dios está en control de todo. Y sea que las envíe o sea que las permita, Dios siempre mantiene dentro de la tragedia los elementos del amor y la misericordia. Quiere decir que aunque usted y yo no lo entendamos desde el punto de vista de Dios, Dios siempre saca algo de beneficio para la humanidad. Gloria a Jesús. Bendito el Señor. Vamos a hacer unas preguntas, que son las preguntas que vamos a ir atendiendo respecto a esta plaga del 2020, coronavirus o COVID-19. ¿Es esta plaga un juicio de Dios? ¿Dónde cae esta plaga en el plan de Dios? ¿Qué debe hacer el pueblo de Dios ante esta situación? Gloria a Jesús. La Biblia nos da dirección, hermano, para evaluar posibles respuestas, recordando siempre que Dios es soberano. Y el propósito profético de todo lo que Él hace en la humanidad, solo Él lo sabe con absoluta certeza. Bendito el Señor. Vamos a hablar de las profecías en los últimos días. Y vamos llegando aquí al meollo del asunto. Gloria a Jesús. Lucas 21, 8 al 11. Hermanos, Jesús habló de estos temas en los 3 primeros evangelios con abundancia. En Mateo capítulo 24 y capítulo 25. En Marcos capítulo 13. Y en Lucas capítulo 21. Y tomé esa porción de Lucas. Escuche lo que dijo Jesús. Esto es de los labios de Jesús. Él entonces dijo: mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca. Mas no vayáis en pos de ellos. Y cuando oigáis de guerras, de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Escuche eso bien, esto es clave. Entonces le dijo: se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales en el cielo. En este pasaje pues Jesús atiende esas dudas que quizá usted tiene o ha tenido, y son las mismas dudas que tenían los discípulos sobre el tiempo del fin. Jesús dice que va a haber una serie de señales, una serie de eventos que van a estar ocurriendo, pero lo que dice es que los vamos a oír cuando oigáis estas cosas. No te alarmes, dice, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero. Pero te dice algo más: pero el fin no será inmediatamente. Retenga eso en su memoria, que lo vamos a usar luego. Vamos a un resumen de lo que Jesús dice ahí, ¿verdad? Jesús le dejó al pueblo una serie de señales, lo podemos llamar señales proféticas del tiempo del fin y de su segunda venida, las cuales llamó principio de dolores. Él le llamó principio de dolores. Entre ellas, resumiendo, ¿verdad?, los diferentes pasajes: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y vendrán muchos diciendo: el tiempo está cerca. Dice que se va a huir de guerra y rumores de guerra. Dice que se levantará nación contra nación, reino contra reino. Habrá grandes terremotos, hambre, pestilencia, que se refiere a pestes o enfermedades generalizadas. Habrá terror y habrá grandes señales en los cielos. Gloria a Jesús. Y usted dice: pues estas cosas siempre las ha habido desde la humanidad. Usted mismo mencionó varias de ellas. Y es correcto, gloria a Jesús. Pero como un estudiante de historia, sé que como las cosas sucedían en el pasado y como están sucediendo ahora, hay una gran diferencia, hermano. Y es la parte tecnológica. Hoy en día, con un botón se puede destruir el mundo completo. Gloria a Jesús. Y hoy en día, cuando sucede un ataque terrorista allá en París o en Europa, cuando usted lo escucha, si usted está viendo las noticias, en cuestión de minutos. Y no dijo Jesús
que habrá rumores y guerras y rumores de guerra y terremotos. Dijo que oiréis de estas cosas. O sea, ese conocimiento llegará a ti. En el tiempo de Jesús, cuando había un ataque terrorista en Japón, nunca se enteraban en Palestina. Cuando allá sucedió una guerra en China, nunca se enteraban. Cuando había en África 2 tribus peleando, nunca se enteraban. Pero hoy nos enteramos de todo. Hoy es que se cumple esa profecía bíblica que el Señor habló. Gloria a Jesús. Bendito el Señor. Hablando de pestilencias y plagas, ¿verdad? Que es concentrando en eso, que es lo pertinente para este estudio. Las enfermedades a causa de bacterias o virus siempre han azotado al ser humano y aún lo hacen hoy en día. Aún en nuestro tiempo ha sucedido varios eventos. Si algunos se acuerdan, lo de SARS, MERS, H1N1, el dengue, el chikungunya, yo no sé qué, todas esas cosas. Ahora, con todo el avance, hermano, de la ciencia y la tecnología, la humanidad puede ser impactadamente por una plaga infecciosa como lo que hemos visto en este tiempo. Tanto por la cantidad de población, estas cosas tienen un impacto mayor o tienen la capacidad de un impacto mayor hoy en día, más que en el tiempo en que la industria era totalmente agrícola y las poblaciones estaban dispersadas. Gloria a Jesús. Lo diferente en este tiempo es que cuando esto sucede, el impacto es mayor y global. Gloria a Jesús. Definitivamente, en general, podemos decir que las plagas son ciertamente una de las señales de los últimos tiempos, para antes del arrebatamiento y más aún durante la gran tribulación. Pero la Biblia me dice que el fin no será inmediatamente. En otra parte dice, aún no es el fin. ¿Dónde dice eso? Bueno, en Mateo, capítulo 24, verso 6, dice lo siguiente: y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis. Aquello yo leí en Lucas, ahora estoy en Mateo. Porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Gloria a Dios. Cuando alguien hable de que esta plaga es una plaga de los últimos tiempos, de los tiempos del fin, bueno, Jesús me está diciendo que sí. Gloria a Jesús. Va a haber plagas, pero está diciendo que aún no es el fin. ¿Cómo armonizo eso? Vamos a Mateo 24, verso 14. Dice, este es Jesús hablando: y será predicado este evangelio del reino en todo el tiempo, para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mire la diferencia entre esos dos versos. Aquel me dice que las plagas y las guerras y todas estas cosas son principios de dolores, como la mujer en dolores de parto, pero aún no es el fin. El fin no será inmediatamente. Después me dice que va a haber un tiempo de predicación del evangelio a todo el mundo, y entonces será el fin. Y los versos están secuenciales, uno después del otro. Uno es en Mateo 24:6 y después el otro en 24:14. ¿Qué está dando a entender a Jesús? Jesús para nosotros dio a entender que hay un intervalo de gracia entre estos dos eventos, hermano. Muchos interpretan que este intervalo será escenario de un gran avivamiento mundial, durante el cual Dios va a recoger, hermano, la última cosecha para el reino. Gloria a Jesús. Bendito el Señor. Porque alguien se pregunta, pero gloria a Jesús, cuando el Señor venga al arrebatamiento, la gente que se queda no va a tener la oportunidad. Bueno, Dios va a dar una última oportunidad al mundo. Gloria a Jesús. Y está ahí, en ese intervalo de tiempo. Nosotros estamos entrando a ese intervalo. Ese es otro estudio, hermano. Gloria a Jesús. Pero vamos a hablar de los juicios y Puerto Rico, porque ¿verdad?, es pertinente para nosotros. En este tiempo, ¿verdad?, en Puerto Rico y en Estados Unidos, ¿verdad?, viendo cómo encaja esto con el modelo bíblico, gloria a Jesús, podemos ver que el pueblo y la nación en general se han apartado de Dios. ¿Esto es cierto o no es cierto? Les voy a dar unos ejemplos. Se abortan millones de bebés, de criaturas sin nacer. Se estima que en Estados Unidos, desde que se dio porque no es una ley, es una decisión judicial, Roe vs. Wade, desde que se dio esa decisión, se han realizado cerca de 50 millones de abortos.
más que la gente que murió en la Primera Guerra Mundial, más que la gente que murió en la Segunda Guerra Mundial. Bendito el Señor. Ese es el tiempo que nosotros llevamos viviendo. También se ha cambiado el significado de la familia, el matrimonio y todo eso. Ya la gente no se casa. Y los que no deberían casarse, quieren casarse. Se ha sacado a Dios del gobierno, de las escuelas, del hogar. Hay corrupción y falta de valores. Y no es solamente en el gobierno, mis hermanos. Hay violencia, hay materialismo, hay rebeldía contra Dios. Bueno, si estamos en los tiempos del fin, entonces la isla del Cordero debe haber recibido un impacto de estas cosas. Estamos viviendo en una sociedad prácticamente anticristiana. O apóstata, podemos decir, que es la palabra que usa la Biblia. Y eso no aplica a Estados Unidos solamente, sino que lo hemos visto aquí en Puerto Rico. Hay problemas económicos como nunca antes. Un país en quiebra. Un país que los gobernantes hasta salen de una manera inusual de la gobernación. Hemos visto huracanes más fuertes de lo usual. Hemos visto terremotos aún en sitios inusuales que no se esperaban. Y estamos viendo enfermedades que impactan directa o indirectamente toda la población. Juzgue usted. ¿Será esta pandemia parte de los juicios de Dios? Gloria a Jesús. Ahora, antes de darle una respuesta final a esto, en base a todo esto que hemos visto, ¿cuál debe ser nuestra actitud ante todo esto? Todo el mundo cita 2 de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo. Pero nadie cita 2 de Crónicas 7:13. O sea, el 7:14 comienza con su fundamento en el 7:13. Yo los voy a leer los dos para que usted vea la perspectiva que da Dios en este pasaje. Gloria a Jesús. Es una perspectiva de cuando Dios envía juicio, el pueblo tiene una salida. Y eso es lo que encontré a través de toda la escritura. 7:13 dice, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia como consecuencia, ¿verdad?, de la rebeldía del pueblo. Si yo cerrase los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia sobre el pueblo. Es el 13. Entonces, ¿qué dice? Si se humillare mi pueblo, sobre el cual el hombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado, y sanaré su tierra. La actitud que espera Dios de su pueblo ante los juicios es de arrepentimiento, humillación, consagración y una conversión genuina que implica alejarnos de todo lo que sea maldad. Gloria a Jesús. Y lo que estamos recibiendo y lo que estamos viendo es consecuencia de lo que la humanidad se ha ganado con sus acciones. Gloria a Jesús. Vamos a hablar de las plagas y los creyentes, brevemente. ¿Qué debe hacer específicamente el pueblo de Dios ante las plagas? Sean juicios o no. Número 1, basado en lo que ya leímos, debemos humillarnos y consagrarnos en la palabra y en la oración para estar más cerca de Dios que nunca antes. Nos han quitado mucho entretenimiento, hermano. No lo sustituyamos con otro. No seamos imprudentes. Porque a alguien se le quitó la salida de allá, pero se pone a ver, está todo el tiempo pegado del teléfono, de la televisión, del internet, gloria a Jesús. Y se olvida de Dios como quiera. Eso no es una manera sabia de actuar cuando Dios nos está hablando en estos días. La humanidad va a estar en un estado, hermano, de temor, de incertidumbre por lo que está sucediendo. Y por instinto espiritual van a estar susceptibles, dispuestos a escuchar de Dios y a buscar de Dios. Así que, ¿qué deben hacer los creyentes? Debemos traer palabras de aliento. Y aunque no suene como tal este estudio bíblico, sí lo es, al entendido sí lo es, son palabras de aliento. Es palabra de Dios que todo el mundo en este momento necesita escuchar. Este es el momento de hablar. No me diga que van a esperar a que pase todo para entonces decir, lo que pasó fue.
Este es el momento de hablar, porque ahora es que los corazones están enternecidos para recibir la palabra. Gloria a Jesús. Debemos también ayudar a nuestro prójimo en lo que esté en nuestras manos, porque solamente con palabras no es suficiente. Y debemos sobre todo ser ejemplo de confianza en Dios, hermano. Que la paz del Señor se transmita a través de nosotros ante aquellos que van a estar temerosos, aún dentro de nuestro propio hogar, nuestros hijos, los que están lejos, nuestros padres, nuestras madres, nuestros abuelos, que están ya ancianitos. Palabras de aliento, de paz, gloria a Jesús. Y palabras de confianza plena en Dios. ¿Cómo debe ser nuestra confianza en Dios? Le voy a dar un ejemplo. Job, capítulo 13, verso 15 y 16. Mire cómo dice: he aquí, eso lo dijo Job, hermano. Aleluya. Lo dijo Job: aunque él me matare, en él esperaré. Y él mismo será mi salvación. Aleluya. Aunque él me matare, en él esperaré. Y él mismo será mi salvación. Gloria a Jesús. Esa es la confianza que usted debe tener ante Dios. Bendito el Señor. Ahora, y los no creyentes ante las plagas, ¿qué debe hacer si el que alguno está escuchando o eventualmente ve este video? Debe reconocer su condición espiritual delante de Dios. Dios le ha obligado a la humanidad a hacer un alto, un detente, gloria a Jesús, para que la humanidad reflexione y medite sobre su condición espiritual. Y aceptar que todos somos pecadores, como dice la Escritura. Todos, ni uno solo es bueno. Y como tal estamos destituidos de la gloria de Dios. No tenemos acceso al reino de Dios, a la gloria de Dios, por nuestro pecado. Pero Dios ha dado una salida. Debe arrepentirse de sus pecados y pedir el perdón de Dios para su vida. Debe reconocer y aceptar a Jesucristo como su Salvador. Entonces debe leer la Biblia, orar, escuchar predicaciones, estudios durante estos días, buscar una comunión con Dios y eventualmente añadirse a una iglesia que le instruya en el camino del Señor. Gloria a Jesús. Recuerda, hermano y amigo, los juicios globales de Dios en la Escritura siempre marcan grandes eventos que impactan a toda la humanidad o a diferentes naciones de una manera global, tales como el diluvio y la segunda venida. El Señor ha permitido que la humanidad haga un alto de muchas distracciones en este tiempo para que elevemos nuestros rostros hacia Él. Si esta pandemia actual Dios la causó, la permitió como consecuencia de nuestra condición espiritual, ambas contienen y podemos ver el elemento de misericordia de Dios para salvación del hombre. En mi casa estamos haciendo, desde que empezó esto, cultos de oraciones todos los días a las 7 y se añaden mis hijos de la distancia. Gloria a Jesús. Bendito el Señor. Y siempre oramos por esto. Dios, que tú conviertas esto en un beneficio para la humanidad. Que tú transformes las circunstancias. Que tú permitas que en medio de esta situación las vidas se salven. Gloria a Jesús. Porque quizá alguien rebelde ante Dios lo mete en un hospital, lo ponen en un ICU, ¿verdad? Gloria a Jesús. Lo aíslan, gloria a Jesús. ¿Y en qué va a pensar? Tiene que reflexionar sobre su vida. Tiene que reflexionar sobre Dios. Y quizá esa es la manera que Dios utiliza para salvar esa vida. Hermano, porque Dios ve las tragedias y ve las muertes desde una perspectiva distinta que usted y yo. Usted y yo lo vemos como tragedia. Dios lo ve como alcance y salvación para la eternidad. Recuerda que el problema más grande que tiene el ser humano no son los juicios de Dios, no es esta epidemia actual, ni si viene una en el futuro, es dónde vamos a pasar la eternidad. Y en estos días, Dios te da la oportunidad de considerar esta gran verdad. Gloria a Jesús. Bendito el Señor. Vamos a la contestación final a la pregunta. Ya estamos culminando. ¿Es la pandemia del coronavirus o COVID-19, como le dicen, un juicio de Dios? Basado en todo lo anterior, yo llego a una conclusión que no necesariamente puede ser la tuya, no se la estoy imponiendo. Pero lo que estudié en estas pasadas semanas sobre este tema,
es que más que llamar esto un juicio de Dios, es una oportunidad de Dios, hermano. Es una oportunidad de Dios. Una oportunidad ¿para quién o para qué? Para la humanidad primeramente. Reflexionar y arrepentirse y reconocer al Creador antes que comiencen los eventos del tiempo del fin. Gloria a Jesús. Yo le puedo llamar a esto principio de dolores. Como dice, aún no es el fin. También es una oportunidad para que el pueblo de Dios, para nosotros, nos consagremos y nos redediquemos al servicio de Dios. Y dejemos las tonterías, las boberías, las niñerías, gloria a Jesús. Y nos pongamos las pilas y nos pongamos a servirle a Dios como Él espera que le sirvamos. Gloria a Jesús. Es una oportunidad, porque dice la Biblia y es claro, Jesús lo dijo, que aún no es el fin. Estos son principios de dolores. Así que no piense en juicio de Dios. Piensa oportunidad de Dios. Aleluya. Oportunidad de Dios. Aleluya. Para mí, para mis vecinos, para mis familiares, para toda la humanidad. Bendito el Señor. Esto no es una predicación, un estudio bíblico. ¿Cuál es nuestro deber como iglesia entonces? Clamar por un despertamiento espiritual. Ese avivamiento que está sugerido en las Escrituras, en el tiempo que comienzan los dolores de parto, gloria a Jesús, y el tiempo en que se da el fin. Un avivamiento como resultado de esta oportunidad que nos da el Señor. ¿Qué más debe hacer la iglesia? Clamar para que Dios ejercite su misericordia en medio de esta situación. Hermano, cuando yo hablo de iglesia, son los lavados y redimidos por la sangre de Jesucristo. No me refiero a ninguna denominación. ¿Qué más debemos hacer? Humillarnos a Dios y clamar por la humanidad, por las naciones, por Puerto Rico y por su iglesia. Gloria a Jesús. Tenemos que orar, hermano, también por los que están en la calle, expuestos a la epidemia, porque sus trabajos son considerados esenciales. Entre ellos los trabajadores de la salud, de seguridad, los trabajadores de limpieza, de los colmados, restaurantes, y especialmente por los gobernantes y sus consejeros, para que Dios les dirija y les use en medio de esta situación. Gloria a Jesús. No vea estas extensiones de los cierres y eso como algo pesado. Véalo como parte de esta oportunidad. Y mientras más se alargue esto, más larga y más extensa la oportunidad. Más tiempo tiene de aprovechar la oportunidad. Gloria a Jesús. Bendito el Señor. Hay unas frases, unos versos bíblicos que son conocidos por todos, que son pertinentes para este estudio y para esta situación. Gloria a Jesús. En Lucas, capítulo 21, verso 28, dijo Jesús, hablando de los tiempos del fin: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Erguíos, hermano. Erguíos, levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. El último verso de las Escrituras culmina este estudio, que dice: el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Y la iglesia dice, amén. Sí, ven, Señor Jesús. La iglesia dice, dígalo conmigo, amén. Sí, ven, Señor Jesús. Aleluya. Gloria a Jesús. Dios le bendiga y le guarde, mis hermanos.